Antes del año 1945, según lo que conversaba mi mamá, era remo, ¿no? Las chalupas, puras chalupas y era Castro. Esa es la construcción chilota de maestros que se dedicaban a hacerlo, eso de madera de ciprés. Mira que aquí a Castro una chalupa buena pues, demoraba 2 horas. Los remeros era gente elegida, pues había que ser, y todos que trabajen en forma uniforme. Entonces hacía el viaje de aquí Puqueldón, yo hablo de lo que anduve en esa chalupa. Puqueldón hasta la entrada de aquí de Tutil para adentro había un lugar que se llamaba el Gulpeadero, porque ahí se pasaba a comer harina con agua. ¿No? Digamos un palo redondo y que tenía una paleta, como decir un palo con una paleta ancha. Entonces iban sentados aquí, pongámosle al borde de la chalupa, y las personas iban sentadas y a la boga. Eran de 4 bogas, cuatro remeros, y más el timonel. Y en eso se viajaba acá, pues sí. Estaba, por ejemplo, Juan Calbullahue, muy buen remero. Gente de trabajo, todo su día trabajando. Enrique Coyocar, que era también, ese era también carpintero de Rivera y de casa también. Él hacía todo. También buenos para el remo. Y en el campo había muchos también que ya ninguno está, ya se fueron. Están remando en otro lado. Ah, que ahí ya vino el bote a motor. Con el motor fuera de borda. Salió el famoso motor de 4 caballos, el famoso Penta, sueco. O sea, aquí se llenó de esos motores en toda la costa, había motores y también se colocaban en las mismas chalupas, pero hubo que modificarlo porque la chalupa atrás tenía poco espacio y así que se hicieron botes cortados así con espejo. Yo alcancé a hacer una vez un viaje cuando vino de Kempchi, mi papá me trajo y vinimos en el barco. Bueno, estaba el Taitao, el Tenglo, el Trinidad, el Austral, todos barcos a carbón. ¿No? El mejorcito que tenía la empresa marítima del Estado era el Tenglo, uno de los barcos que se hundió ahí en la misma isla de Tenglo, en Puerto. Ahí quedó. Nosotros mismos cargábamos los lancheros, nosotros, los que habían. Cargábamos las lanchas y llegaba el barquito de la carrera que hacía para Puerto Aguirre y ser Melita. Uno ya, gente más de su año, uno lo sacaba porque ellos nos hacían a meter al mar a caminar. Ya tenía que sacarlo cargado uno los brazos y ahí está. Y ahí estaban esperando los familiares. Así yo trabajaba. Y cuando la rampa tenía, bueno, al ladito estaba la rampa, así que ahí salían caminando. Esta rampa antigua, tío. Por este otro, aquí en Puqueldón también el que tenía la lancha fue Víctor Gallardo, que empezó con, digamos, con un bote, ¿no? Bote le decía, pero era una lanchita chica. Y después ya agrandó la lancha, al final tuvo la lancha más grande aquí. Él trabajaba los miércoles a Castro. Teodosio Montiel también tuvo una lancha. Aquí en Puqueldón. De Puchilco, finado Ramón Gallardo. De Yucura era el finado Manuel Mancilla. El hermano que... ese está vivo todavía. Miguel Mancilla aquí de Yucura. Por ejemplo, el que trabajó fue el finado Manuel Mancilla, el marido de doña Irma Arteaga, de Yucura. Él tuvo otro bordador. Esta persona de Calnao igual, Alejandro Vargas. Y la gente antes para los remedios y todo, aquí había practicantes. Porque en consultorio aquí tampoco había en ese tiempo. Había solamente un hombre que arriba, don Francisco Montenegro. Ese era el que trabajaba de practicante, le llamaba. Tenía un letrero afuera que decía Francisco Montenegro, practicante. Practicante le llamaban a esas personas. Que ponían inyecciones y todas esas cosas. Porque en realidad hay mucha gente joven que no ha vivido esto. Por eso yo me trato de decir todas las cosas como corresponde, porque sin ponerle nada de mi cuenta, porque sucede que la mentira no llega a ningún lado. Uno los traía a la correspondencia en lancha.
Y aquí había un correo antes del antiguo que se trabajaba con el morse, con el tiqui, 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 para un telegrama. Pero los telegramas demoraban, digamos, de un día a otro, porque llegue con la línea de correos y telégrafos. Pero todo era, la gente vivía en las riberas del mar. El mar era, digamos, el lugar para viajar. No, la gente no trabajaba en el interior de la isla, aquí, digamos, porque era lejos, había que llegar a la orilla del mar, porque en el mar estaba la vida. El robalito, cuando picaba, los coldes, unos pescados bien. Se salía también a la sierra en las tardes, las sierras, para consumo, porque había que hacer algo. Y ahí pescando, fondeaditos, y él hacía ahí, picó, tiran y así, se fuiste para abajo otra vez, carnal al suelo, y esa era la manera. Y con redes. Después algunos adquirieron redes. Con redes ya ellos pescaban más pescado y se vendía aquí dentro de la ciudad. Y se cuidaba también del recurso. No era tan que vamos a sacar todo, porque ellos tenían su creencia que la pincoya, bueno, la pincoya los cuidaba. Pues nos sacaban los mariscos muy chicos. Porque la pincoya se enojaba. La ideología de ellos. Después ya todo se pasó a la historia. Las lanchas, ya no se ven saquín de lanchas. Lanchas todavía hay, porque siempre andan en chicos, barquitos, barcos.